El día de hoy vamos a hablar sobre ultrasonografía aplicado en la evaluación de tórax, específicamente a nivel de pulmón. Y resulta de que siendo una herramienta bastante útil, pero muchas personas se preguntan, ¿por qué me cuesta tanto aprender cosas nuevas? No solamente en el caso de la ultrasonografía pulmonar, sino también cualquier otro reto de el uso de alguna tecnología, de algún medicamento, de alguna técnica. Y es porque hay su explicación neuroanatómica y neurofisiológica. Si vemos este esquema de las partes profundas del cerebro que tiene que ver con el procesamiento de la información, hay una estructura que nos frena muchísimo y es esta que está acá rotulada en la parte anterior de el lóbulo temporal. Y esta estructura se llama amígdalas cerebrales. Para diferenciar de las amígdalas cerebelosas que están atrás, estas se llaman amígdalas cerebrales. Y forma parte de un complejo que tiene que ver con nuestra modulación del estado emocional. ¿Y cuál es la relación de amígdala con la adquisición de nuevos aprendizajes? Y es porque aquí estas amígdalas causa una inhibición cuando nos enfrentamos a algo nuevo, porque siempre lo novedoso nos genera preocupación, nos genera duda, nos genera susto. Y cuando algo nos asusta, se produce un freno de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la parte de nuestro cerebro que tiene que ver con la toma de decisiones, el juicio, realizar labores finas, aprender de forma expedita. Entonces, cuando nos atrapa el miedo, no podemos aprender y reaccionamos todo de forma instintiva. Y eso se aplica con el concepto de el aprendizaje de la ultrasonografía pulmonar. Por ende, lo primero que tenemos que hacer es vencer el temor a lo desconocido como el primer paso para aprender algo nuevo. Y ese algo nuevo es la aplicación de la ultrasonografía para la evaluación de patologías torácicas y pulmonares. Sobre todo en la actualidad, estamos en una época en donde cada vez hay que ser más incrédulos, porque como este pasaje bíblico, ver para creer. Entonces, en la actualidad, como estamos en la era de la medicina visual, tenemos que aplicar el axioma de que hay que insonar para creer. Si queremos realizar una toracentesis, primero tenemos que insonar para documentar que hay líquido ahí y que la punción es segura y no que la aguja vaya a dañar estructuras más profundas. Y a lo mejor el paciente ni siquiera tenía un derrame pleural o un neumotórax. Entonces, el tema de hoy es sobre la ultrasonografía pulmonar. Y qué mejor que aprender este dispositivo basándonos en casos clínicos. Todos esos son casos clínicos que he ido recopilando a lo largo de estos tiempos y al principio, igual que todos, tenía bastante duda de la aplicación de esta tecnología, sobre todo porque había una sentencia, ¿verdad? De que como hay aire y como hay hueso, ambos enemigos del ultrasonido, que no iba a tener ninguna utilidad. Entonces, este concepto de que el ultrasonido no sirve para valorar pulmones lo tenía muy claro desde que era estudiante. Por lo menos eso era lo que nos había enseñado en las clases de radiología. Sin embargo, hoy en día no solamente no es una herramienta inútil, sino más bien es una herramienta indispensable para valorar patologías torácicas. Y eso gracias a la innovación y también al espíritu de investigación del doctor Daniel Lichtenstein, que lejos de desanimar por el hueso y por el montón de aire que hay dentro de los pulmones, se dedicó a estudiar los artefactos
provocado precisamente por estas dos densidades, y esa es la razón por la cual al doctor Lichtenstein se le considera el padre del ultrasonido pulmonar. Y se trata de una tecnología que cada día hay más publicaciones, y ni qué decir, el boom fue cuando apareció la epidemia, la pandemia COVID-19, donde esta herramienta demostró su gran valía. Y para entender eso, primero tenemos que entender cuáles son los hallazgos del pulmón normal. En un pulmón normal encontramos el deslizamiento pulmonar o pleural. Localizamos la línea de la pleura, que es una línea hiperecoica, y también por efectos de la reverberación de esta, se producen las líneas A. Vamos a explicar mejor con este esquema. Acá tenemos la pared torácica con la costilla, la parte muscular, y acá tenemos la cavidad pleural, que está delimitada por la pleura visceral y la pleura parietal. Hay un poco de grasa acá que separa los músculos de la pleura, y todo esto es el espesor de la pared torácica. Cuando colocamos el transductor, en este caso es un transductor lineal, podemos ver cada una de las capas de estructuras, y hay una que es hiperecoica, brillante, muy blanca, que corresponde a la línea de la pleura. Y esta línea es móvil, puesto de que durante la respiración, la pleura parietal y la pleura visceral se desliza una sobre la otra. Y también, como el pulmón no es una estructura homogénea, sino que tiene tabiques, septos, esto genera una serie de pequeñas irregularidades que hace que se magnifique ese fenómeno de deslizamiento pleural. Acá ustedes ven un septo, y acá se podría entonces ver el movimiento de ese septo, evidenciando aún más el fenómeno del deslizamiento pleural. Y como el aire transmite muy mal el ultrasonido, se produce un fenómeno que es la reverberación. Cuando el ultrasonido pega contra la pleura, no avanza de forma importante hasta estructuras más profundas, sino que aquí se produce el rebote. Al rebotar, pega nuevamente contra la huella del transductor y genera este artefacto de reverberación, que son las líneas A subsecuentes, A1, A2, A3 y sucesivamente. Acá podemos ver ese fenómeno de deslizamiento pleural, como la pleura parietal y la pleura visceral se mueven al son de la respiración, y también hay movimiento de los músculos de la pared torácica, y vean esas pequeñas irregularidades que corresponden a los septos que se presentan en condiciones normales en la superficie pulmonar. Acá vemos esto que corresponde a la pleura, esta es la costilla, y se produce reverberación de la pleura hacia la profundidad de la imagen. Y esto se documenta porque cuando medimos la distancia que hay entre la piel, en este caso la huella del transductor, hasta la línea de la pleura, se obtiene múltiplos. Acá, por ejemplo, esta primera distancia fue de 18 milímetros, esta segunda 19 milímetros, esta tercera distancia 19 milímetros. Entonces, esto es la demostración de que esta línea corresponde a la reverberación. Entonces, acá vemos entonces las líneas. En realidad, esto corresponde a la pleura, y cada una de estas le llamamos línea A1, A2 y sucesivamente. Entonces, las líneas A corresponden a la reverberación del artefacto provocado por la pleura. Sin embargo, no toda reverberación significa de que hay pulmón. Acá, por ejemplo, en este caso, lo que hicimos fue colocar el transductor a nivel del epigastrio, y lo que se ve acá es el hígado, este es el corazón, y esto que se ve acá es aire del estómago. Y vea cómo la reverberación produce estas líneas A, que en este caso no está en el pulmón, sino que está en el estómago, en el abdomen.
Entonces, esto significa de que la línea A no es exclusivo de pulmón, simple y sencillamente lo que denota es la presencia de una burbuja de aire y causa la reverberación acá. Esta imagen es muy útil, por ejemplo, si queremos valorar si hubo o no una insuflación gástrica porque se intubó hacia el esófago, podríamos ver la presencia del neumogastrio. Bueno, con estos conceptos básicos vamos a analizar los casos clínicos que ilustran las patologías pulmonares. ¿Cuáles son las patologías pulmonares que vamos a analizar? Primero, el neumotórax. Después vamos a analizar derrame pleural. Vamos a ver edema pulmonar, la consolidación y la parálisis diafragmática. Esos son los 5 grandes síndromes que podemos encontrar con la aplicación del ultrasonido pulmonar. Empezando primero con el neumotórax. Entonces, vamos a ver qué es lo que encontramos con el ultrasonido en un paciente que tiene un neumotórax. Primero que todo, la imagen característica del deslizamiento pleural desaparece. Vea que aquí hay movimiento de la pared torácica, el paciente está haciendo movimientos respiratorios, pero no vemos este deslizamiento. La ausencia de este deslizamiento es altamente sospechoso de que está un neumotórax presente. Sin embargo, no podemos poner la firma porque hay otras situaciones, otras situaciones que puede provocar este hallazgo de que no vemos el deslizamiento pleural. Pero para definitivamente documentar de que no hay deslizamiento pleural, utilizamos un modo complementario. Del modo complementario, del modo B, pasamos al modo M. El modo M tiene muchísima mayor resolución temporal, que son miles de cuadros que se obtienen por segundo, y eso permite descifrar mejor desde el punto de vista temporal. Acá lo característico en el caso de un deslizamiento pleural es este aspecto de mar acá, que corresponde a la pared torácica, y la playa, que corresponde al pulmón, este granulado, en este caso arena y el mar. Separando arena y el mar está esta línea que corresponde a la pleura. Eso es lo que se encuentra en condiciones normales. Aquí se ve claramente un patrón de pared torácica y este granulado que corresponde a pulmón. Cuando vemos esto, el paciente no tiene neumotórax, no tiene neumotórax. Y es lo que se le conoce entonces como patrón de mar acá y la arena o la playa. Y acá esta separación corresponde a la pleura. Sin embargo, cuando tenemos un neumotórax, al colocar en modo M, insonando sobre la pared torácica, vemos este aspecto en donde desaparece la parte que corresponde a la arena de la playa y nos da el aspecto de un código barra. Entonces, cuando hay un código barra, esto es altamente sugestivo de un neumotórax. Sin embargo, no siempre esto es traducción patognomónica de un neumotórax. ¿Por qué? Porque vamos a ver este caso. Vea aquí. Acá, si comparamos el lado derecho con el lado izquierdo, este es el pulmón derecho, este es el pulmón izquierdo. Cuando pusimos el modo M sobre el pulmón derecho, aquí se ve un aspecto que se ve como de código de barra. Pero cuando se coloca sobre el lado izquierdo, se ve este aspecto de mar y arena. Aquí está la línea de la pleura. Entonces, esto sería la traducción de que el paciente tiene un neumotórax en el lado derecho. Antes de aventurarse a decir esto, primero tenemos que entender el concepto de el punto pulmonar. El punto pulmonar es el sitio donde la pleura se pega y se despega con el ciclo respiratorio. Por ejemplo, en el caso de esta paciente, tiene un neumotórax. Vea que además el aire infiltró a nivel de los tejidos de la pared torácica. Tiene enfisema subcutáneo. Entonces, si nosotros colocamos el transductor acá, insonando esta porción,
vamos a encontrar que la pleura parietal y la pleura visceral se mueve en cuanto a posición. Cuando ese pulmón se infla un poquito, entonces la pleura visceral se pega un poquito a la pleura parietal y después durante la expiración se vuelve a despegar. Entonces, esta zona corresponde a la zona del punto pulmonar. Cuando encontramos el punto pulmonar, ahí sí podemos poner la firma de que estamos en presencia de un neumotórax. Acá vemos un punto pulmonar. Vea cómo aquí hay deslizamiento pleural, pero acá no hay deslizamiento pleural. Entonces, acá está el neumotórax y acá está, en esta parte donde hay deslizamiento pleural, en esta parte significa de que el pulmón está pegado, es decir, la pleura parietal y la visceral están adheridos acá, pero acá están separados. Entonces, el neumotórax comienza de acá hacia acá, de este lado hacia el lado derecho. Sin embargo, hay que tener en cuenta también de que la presencia de un deslizamiento pleural descarta prácticamente un neumotórax, pero la ausencia de un deslizamiento pleural no necesariamente traduce neumotórax, como en este caso es un paciente que lo que tiene es un tubo de doble lumen, una intubación endobronquial. Acá, cuando se avanzó el tubo endotraqueal a 24 centímetros, vean ustedes acá, no hay deslizamiento pleural. Vean que aquí no hay deslizamiento pleural. Lo que sí hay es pulso pulmonar, pero no hay deslizamiento pulmonar, no hay deslizamiento pleural. En cambio, cuando se jaló el tubo endotraqueal de 24 a 21 centímetros, retirando 3 centímetros, retornó el deslizamiento pleural. Eso lo que indica es que el pulmón izquierdo estaba excluido porque el tubo estaba muy adentro, estaba con una intubación endobronquial. Acá vemos otro ejemplo en donde no hay deslizamiento pleural, pero el paciente no tiene un neumotórax. ¿Por qué? Porque vea que la pleura acá está evidente y acá vemos unas líneas B. Esta línea B proyecta hacia la profundidad. Eso significa de que este paciente no tiene neumotórax a pesar de que no hay deslizamiento pleural. ¿Cuál es la explicación de este caso clínico? El paciente lo que tiene es un hemotórax coagulado. Entonces, al coagular, el pulmón no se mueve, o sea, las pleuras están adheridas, no se mueve, y se proyecta esto que solo se ve cuando hay suficiente cantidad de parénquima pulmonar. El aire no permite la visualización de las líneas B. Entonces, hay que interpretar esto con muchísimo cuidado. Pero también hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar radiografía de tórax. Por ejemplo, esta radiografía se envió para un paciente, se le colocó un portacar, pero el cirujano primero hizo intento en el lado derecho. Esta es la placa postoperatoria. Se ve el portacar en el lado izquierdo, que tiene una punta en posición correcta, pero llama la atención de que hay una imagen acá que pareciera que está separada la pleura parietal de la visceral. Y aunado al hecho de que en este lado el cirujano había punzado, pensaríamos de que tiene un neumotórax. Sin embargo, al hacer el ultrasonido, nos encontramos con este hallazgo. Este es el ultrasonido del caso anterior. Vea cómo acá hay un claro patrón de mar acá y arena acá, con la línea pleural acá. Entonces, el ultrasonido dice que no tiene neumotórax, pero la radiografía sugiere de que tiene neumotórax. Entonces, ¿quién gana? Sin embargo, el ultrasonido es mucho más sensible para la detección de neumotórax, sobre todo para neumotórax pequeños. Y antes de insertar una sonda de tórax, descartamos mediante el ultrasonido la presencia de un neumotórax. De hecho, esta fue la radiografía de tórax de control y vea que no se le insertó ninguna sonda de tórax ni neumocat y desapareció esa imagen
que al principio sugería que podría tratarse de un neumotórax. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Quién estaba mintiendo? ¿La primera radiografía, la segunda radiografía o el ultrasonido? En realidad, nadie está mintiendo. Se trata de un diagnóstico que es muy importante que tenemos que meter a la cabeza. Y este diagnóstico se llama el pseudoneumotórax. Es la aparente presencia de un neumotórax en una radiografía de tórax convencional por la presencia de un pliegue cutáneo. Acá vemos en una tomografía, vea cómo hay algunos pacientes, sobre todo los pacientes que han perdido bastante peso, que aparecen estos pliegues cutáneos. Y estos pliegues cutáneos, cuando se toma una radiografía de tórax convencional, se ve como si fuese una pleura, una línea de la pleura visceral. Es muy importante no insertar una sonda de tórax a estos pacientes porque si antes no tenían neumotórax, ahora sí le provocamos un neumotórax. Otro ejemplo fue con este caso. Este paciente lo tuvimos la semana pasada, estaba en ventilación mecánica, se le tomó esta radiografía y nos llama la atención, ¿verdad? De que aquí pareciera que hay una separación de la línea pleural. Pero más abajo, inclusive, hay otra separación. ¿Cómo es posible? Dos neumotórax. Pero si vemos el otro lado, también hay una imagen que puede sugerir un neumotórax. Pero del lado izquierdo nadie punzó. Del lado derecho se le había colocado una vía central, pero esa vía central ya tenía varios días de habérsele colocado. ¿Y cuál es la explicación? Pues es esto, ¿verdad? Es un paciente sumamente adelgazado, vean ustedes acá, él tiene un cáncer de la boca, no podía comer y perdió cualquier cantidad de peso, inclusive tiene un índice de masa corporal de apenas 13 de índice de masa corporal, ¿verdad? Literalmente es un paciente caquéctico y le sobraba un montón de piel y cuando se coloca la placa detrás, debajo de la espalda, se produce esos pliegues cutáneos que puede engañar al clínico y aparecer patrones de pseudoneumotórax. Y este paciente lo que sí tiene es una telectasia basal y también del lóbulo medio derecho. Se le hizo una broncoscopía, se aspiró gran cantidad de secreciones espesas y ahí ustedes ven el resultado post-broncoscopía. El pulmón se expandió prácticamente en su totalidad. Sería un grave error insertar una zona tórax por acá y otra zona tórax por acá cuando la causa de la desaturación no es por neumotórax bilateral, sino más bien por esto, que es una telectasia por el montón de secreciones que tenía este paciente. Bueno, otra anormalidad que tenemos que tener presente es el derrame pleural. El derrame pleural. El derrame pleural se puede diagnosticar fácilmente con el ultrasonido. Inclusive es mucho más sensible en comparación con la radiografía de tórax convencional. ¿Por qué? Porque en el caso del ultrasonido pulmonar se puede detectar pequeñas loculaciones de líquido en las partes posteriores y basales de apenas 20 cc. En cambio, para que una radiografía de tórax se positivice, se necesita al menos 300 cc. Y esto sería en caso de una radiografía de tórax en un paciente que tiene que estar de pie y en posición lateral para poder ver los recesos cardiofrénicos, costodiafragmáticos y costovertebrales. En cambio, con el ultrasonido, sin necesidad de estar cambiando de posición al paciente, podemos insonar y encontrar en las partes posteriores pequeñas colecciones de derrame pleural. Por ende, como previamente habíamos hablado de neumotórax, el neumotórax lo buscamos arriba, pero si buscamos derrame pleural, tenemos que buscar en las partes inferiores y posteriores, en las partes posteriores e inferiores. Este es un ejemplo de un derrame pleural. De hecho, se ve acá un signo en la radiografía que es un menisco. Esto es un derrame pleural masivo. Esto, la radiografía es muy fácil de identificar, pero en el caso de derrame pleural pequeños, puede pasar fácilmente desapercibido. Y cuando se le hizo la ultrasonografía del pulmón,
aquí ustedes pueden ver cómo aquí está el hígado, el diafragma que está acá, está la parte muscular, está la parte del tendón membranoso del neumotórax, perdón, del diafragma, y todo este montón de, esta imagen corresponde al líquido. Y observe cómo se puede visualizar claramente esto que es la columna vertebral. Esto hiperecoico corresponde a las ondas de ultrasonido cuando choca contra la columna vertebral, el hueso, se produce esta imagen hiperecoica con sombra sónica, con sombra acústica. Y todo esto en negro corresponde al líquido del derrame pleural. Es un derrame pleural masivo. Pero también debemos delimitar o perfilar el tamaño del derrame pleural. Esto se consigue fácilmente con el ultrasonido, porque aquí podemos ver esta zona que corresponde al punto pulmonar. El punto pulmonar es el sitio donde la pleura parietal y visceral se pega y se despega. Entonces, vean, acá se ve la pleura, se pega, pero después se despega y se desliza de un lado hacia el otro. Esto corresponde al diafragma. Y acá se ve el pulmón colapsado con atelectasia pasiva. Y esta zona oscura corresponde al líquido del derrame pleural. Acá también se ve nítidamente un derrame pleural con atelectasia pasiva. Vea, este es el pulmón. Esto es el signo de la lengüeta que corresponde al pulmón completamente colapsado. Acá tenemos el hígado, ese es el riñón, es el espacio de Morrison. Y acá es el líquido, es un líquido anecoico, lo cual sugiere que es un derrame de tipo transudado. Esta es la ventaja del ultrasonido en comparación con la radiografía de tórax. En la radiografía de tórax no podemos saber si se trata de un exudado o un transudado. Pero acá vemos las características de este líquido que corresponde a un transudado porque es completamente anecoico, es homogéneo. Y acá vemos inclusive en la parte posterior de esta imagen la columna vertebral. Y cuando colocamos en modo M, podemos encontrar esto. Esto es el signo del cuadrilátero, acá, que corresponde al líquido que separa entre la pleura parietal y la pleura visceral que está acá. Y de vez en cuando se mete el pulmón. Se ve acá. Este es el pulmón, esa es la pleura subyacente, la pleura visceral. Y esto es lo que se le conoce como el punto pulmonar. Entonces, el concepto que tenemos que entender es que el punto pulmonar no es únicamente del neumotórax, sino también está presente en el derrame pleural, porque acá se pega y se despega las dos pleuras. A diferencia del punto pulmonar en un neumotórax, en el caso del neumotórax no vemos este granulado porque el aire no permite insonar apropiadamente el pulmón subyacente. Entonces, en el caso de neumotórax, todo esto se vería oscuro, negro, hipoecoico. En cambio, cuando hay un derrame pleural, se puede observar estructuras debajo de este derrame que corresponde al pulmón y se observa como este granulado. Entonces, recordemos de que el signo del cuadrilátero lo que traduce es el derrame pleural. El signo de cuadrilátero no es un artefacto, es una imagen real que corresponde a la imagen producida por la presencia de líquido en esta zona. Pero también en algunas ocasiones, cuando insonamos y en el modo M, podemos ver este aspecto de la pleura que se mueve en forma ondulante. Esto es lo que se le conoce como el signo del sinusoide, porque acá vemos la pared torácica, esto correspondería a la pleura parietal acá, y esta es la pleura visceral, pero este pulmón como se mueve, entonces produce este aspecto ondulante que se le conoce como el signo del sinusoide. ¿Y qué es lo que traduce el signo del sinusoide? Lo que traduce es que hay un derrame pleural y que el pulmón se acerca a la pared torácica en inspiración y se aleja en expiración. De hecho, si vemos este patrón así,
Y sabiendo de que aquí hay 4 segundos, podemos saber exactamente cuál es la frecuencia respiratoria del paciente. Acá hay una respiración, 2, 3, 4, 5, 6, 7 respiraciones en 4 segundos. Eso significa que si multiplicamos por en 60 segundos, entonces tendríamos que buscar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 60 dividido entre 4 y nos da la frecuencia respiratoria del paciente. Entonces, el signo del sinusoide traduce un derrame pleural. Recordemos de que el signo del sinusoide no está presente en un neumotórax. El derrame pleural puede ser de 2 características, puede ser un transudado o puede ser un exudado. ¿Cómo podemos diferenciar? En el exudado hay signo de plancton, signo de la medusa, signo del gusano y también la pleura visceral suele ser irregular. O sea, en el caso de un exudado, como hay material proteináceo y también hay matas de fibrina, hay también tabiques, hay también coágulos, se produce una imagen que no es completamente homogénea, sino que es heterogénea. Y dependiendo de la morfología, se le ha llamado como signo de plancton cuando es un aspecto heterogéneo, signo de medusa que traduce la presencia de coágulo o fibrina que se está moviendo, y lo mismo con el signo del gusano. Y cuando la pleura visceral está atrapada con una capa de material proteináceo, la pleura puede verse de aspecto irregular. Vamos a ver un ejemplo. Acá, vea que este derrame tiene un color que es bastante heterogéneo. Acá tenemos el pulmón colapsado con esto que corresponde al broncograma aéreo. Este es el hígado, este es el diafragma, la parte muscular y esta es la parte membranosa. Y todo esto es el derrame pleural. Pero observe cómo es de un aspecto que no es homogéneo, no es, más bien es heterogéneo. Inclusive, si ustedes ven por acá, por un momento se ve esto que corresponde al signo de la medusa, como una estructura que está nadando dentro de este líquido. Esto sugiere de que es un derrame de tipo exudado. Nuevamente, vean acá, esto es un derrame de tipo exudado. Y por otro lado, vea que la pleura es irregular. Eso sugiere de que hay depósitos de material proteináceo sobre la superficie del pulmón. Acá se ve con total claridad un derrame de tipo exudado. Aquí está la silueta cardíaca, el corazón que se está moviendo, pero esto, vea que es una adherencia. Acá el pulmón está completamente atrapado. Acá hay una banda que podríamos decir que se trata de signos del gusano, y este es el pulmón atrapado con broncograma aéreo en su interior. No hay duda de que esto corresponde a un derrame pleural de tipo exudado. Acá vemos otro ejemplo de un derrame pleural tipo exudado, ya que hay tabiques en su interior, hay loculaciones, y esto que se ve acá es el signo de la medusa, y esto lo que traduce es la presencia de un material proteináceo ya coagulado que no se resuelve tan fácilmente como únicamente la inserción de una sonda de tórax. Estos casos amerita de toracoscopía y o toracotomía para resolver este derrame pleural que está ya organizado. Entonces, algo que tenemos que recordar es que el punto pulmonar es simplemente una zona de transición en donde se observa y no se observa el deslizamiento pleural. Está presente tanto en neumotórax como en derrame pleural. ¿Cómo podemos diferenciar derrame pleural del neumotórax en cuanto al punto pulmonar? En el caso del derrame pleural, se puede observar el signo cuadrilátero, se puede observar el signo de sinusoide
cosa que no está presente en caso de un neumotórax. Acá podemos ver claramente el punto pulmonar de un derrame pleural. Ya, aquí está el pulmón. Este es el pulmón. Es un pulmón relativamente sano. Inclusive usted puede ver una línea A por acá. Y acá se puede observar esto que corresponde al pulmón parcialmente colapsado. Esto es el derrame pleural. Entonces, vea cómo en esta zona se pega y se despega. Y además se observa el pulso pulmonar. Todo esto es altamente sugestivo de un derrame pleural. Y podemos inclusive perfilar este punto pulmonar a lo largo de la pared torácica y decir, entonces el derrame pleural tiene este tamaño. Acá podemos ver un derrame pleural. Vea que el líquido siempre se va a las partes declives. También hay derrame pericárdico, pero en este punto, si nosotros colocamos el transductor, insonamos acá, cada vez para darle vuelta a la imagen de la tomografía, entonces estaríamos viendo esta estructura, esta imagen, en donde esta zona corresponde al pulmón que está acá, y esto corresponde al derrame pleural. Y esto que se ve acá es el broncograma aéreo, producto de la atelectasia pasiva. El líquido comprime el pulmón subyacente y provoca la deaireación. Pero como hay algunas zonas donde hay férula cartilaginosa, entonces no se colapsa y produce este artefacto, esta imagen que se le conoce como el broncograma aéreo. Entonces, acá corresponde exactamente el punto pulmonar. Vea que aquí hay líquido que corresponde a esto y aquí hay pulmón que corresponde a esto. Y esta zona donde hay atelectasia se observa de este aspecto que es el broncograma aéreo. Otra anormalidad es el edema pulmonar. El edema pulmonar es una patología bastante común, especialmente en los pacientes críticamente enfermos. Y el ultrasonido viene a ser una herramienta valiosísima. Acá podemos ver un paciente que tiene un edema pulmonar. Vea cómo aquí hay un montón de líneas B que da el aspecto que se le conoce como el lung rocket o cohete pulmonar. Cuando hay más de 3 líneas B por campo de insonación, esto es patológico. Y acá claramente se ve que no solamente hay una, sino un montón de líneas B. Un montón de líneas B. Y como el pulmón se mueve, entonces en algunos momentos se ve con más cantidad de líneas B en comparación con otros. Eso significa de que hay algunas zonas más afectadas en comparación con otras. Entonces vea que en este momento se ve pulmón, pero aquí se ve alguna línea A, acá no está tan afectada, pero en algunos momentos prácticamente todo aquí, por ejemplo, está completamente blanco. Eso significa de que hay afectación que es heterogénea. Pero también es importante entender cómo es que se producen las líneas B. El pulmón no es una estructura completamente homogénea, sino que tiene una serie de tabiques. Esos son tabiques de tejido de colágeno que, como cuando nosotros estamos poniendo el transductor sobre la superficie, estos tabiques se deslizan también al son del ciclo respiratorio. Entonces, esto histológicamente se ve de esta manera. Vea que el pulmón en realidad está formado desde el punto de vista de arquitectura anatómica por un montón de lóbulos y acá correspondería entonces a un tabique. Y ese tabique cuando se mueve va a producir la imagen de una línea B. Lo que pasa es que cuando estos tabiques se llenan de líquido, entonces la línea B se resalta y a mayor cantidad de líquido acumulado en esos tabiques, mayor cantidad y también mayor grosor de las líneas B. Llegando a tener ese aspecto, el aspecto más importante es esto que se llama el de cohete pulmonar o lung rocket, que es cuando hay más de 3 líneas B por campo de insonación.
Entonces, un mensaje que tenemos que llevar para recordar es que las líneas B en ultrasonido equivale a la presencia de la línea B de Kerley, y si nosotros tenemos monitorización hemodinámica avanzada con herramientas como en el caso de EV1000 o en caso de Volume View, podemos documentar la presencia de incremento de agua extravascular pulmonar. Y a mayor cantidad de líquido, mayor va a ser la cantidad de líneas B. Vean que cuando el pulmón está seco, únicamente vemos líneas A. Cuando aumentamos la cantidad de agua y consecuentemente menor cantidad de aire, vamos a ir viendo progresivamente más líneas B, más línea B, más línea B, hasta que el grado superlativo es la imagen del cohete pulmonar. En este caso, significa que hay inundación de los alvéolos por líquido, cuando en condiciones normales, histológicamente, los alvéolos deberían estar completamente secos. Otra patología que tenemos que estudiar bien con ultrasonido pulmonar es la consolidación. La consolidación se trata de una patología también relativamente fácil, sencilla de estudiar con ultrasonografía pulmonar. Y cuando hay consolidación alveolar, se produce un fenómeno que es morfológico, también histológico y también ultrasonográfico, que es la hepatización pulmonar, que sonográficamente el pulmón se convierte en una imagen semejante a estar viendo el hígado. Cuando vemos consolidación alveolar, tenemos que pensar en dos entidades, la neumonía y la atelectasia. Y es importante diferenciar ambos, puesto que el tratamiento es diferente. Cuando hay una neumonía, se produce cambios desde el punto de vista histopatológico progresivo, empezando con hepatización roja hasta hepatización gris. En este caso, vea una pieza de patología, el pulmón, vea que tiene un aspecto ya más semejante a un hígado y no a un pulmón sano. Y esto es lo que se vería en una radiografía de tórax. Aquí tiene un paciente con una neumonía apical derecha. Y si hacemos una tomografía, podemos ver este aspecto que se le conoce como aspecto de broncograma aéreo, que los alvéolos están completamente inundados y, sin embargo, como hay zonas anatómicas que tienen férula cartilaginosa, esta no se colapsa, se llena de aire y produce este aspecto que se llama broncograma aéreo. El broncograma aéreo en ultrasonido se ve de este aspecto, que es como un montón de puntos hiperecoicos que corresponde a la presencia de aire en el interior del pulmón, que está deaireado, pero no pierde completamente todo el aire en su interior, porque las zonas donde hay conducto ferulizado con cartílago no se colapsan, y da ese aspecto que es de broncograma aéreo. Aquí se ve inclusive aquí hay un derrame pleural. Se trata de una atelectasia pasiva. La pleura está relativamente regular. La morfología del pulmón, desde el punto de vista anatómico, parece que la pleura está bien y consecuentemente lo más probable es que esto corresponde a una atelectasia pasiva por derrame pleural. Acá otro ejemplo, vea que aquí hay derrame pleural, aquí está el hígado, vea que desde el punto de vista sonográfico el hígado y el pulmón tiene un aspecto bastante similar, nada más que aquí en el pulmón hay estas imágenes hiperecoicas que corresponden al broncograma aéreo. Y en la era de COVID-19, realmente el ultrasonido vino a ser una herramienta que facilita muchísimo el diagnóstico y el manejo de las complicaciones de neumonía por COVID-19. Acá vemos, este es el aspecto de el pulmón de un paciente con COVID-19. Acá tiene una pleura que es irregular. Se puede decir que es una pleura mordisqueada o flecada o aserrada. Son términos para describir una pleura que es irregular.
esto significa que tiene atelectasia subpleural acá. Recordemos que COVID-19 es una entidad que tiende a afectar más las zonas subpleurales que las zonas centrales o parailiares. Aquí se ve claramente, vea cómo hay zona de atelectasia subpleural, y a partir de la zona de atelectasia hay unas líneas hiperecoicas que se llaman las líneas de tipo C, que corresponde a la línea de una neumonía. Entonces, el concepto que tenemos que llevar es que cuando tenemos una pleura flecada o mordisqueada, lo que traduce es la presencia de una consolidación subpleural. Cuando hay consolidación subpleural, es más compatible con neumonía y no tanto con una atelectasia pasiva por derrame pleural. Y la última patología es la parálisis diafragmática. Es especialmente importante, sobre todo que ahora se colocan muchísimos bloqueos del plexo braquial y el riesgo de parálisis diafragmática es bastante elevada, sobre todo cuando se utiliza volúmenes superiores a 20 cc. Entonces, ¿cómo se puede evidenciar la presencia de una parálisis diafragmática con el ultrasonido? Para ello, utilizamos dos abordajes. Este abordaje, que es el subcostal, apuntando con un transductor curvo hacia arriba, aprovechando el hígado como ventana de insonación, podemos ver esta estructura que corresponde al diafragma. Y en modo M, inclusive podemos medir la excursión diafragmática. Y también, si colocamos en esta otra ventana para encontrar la zona de aposición diafragmática, que corresponde al sitio donde el diafragma sube y baja, podemos observar diferentes estructuras como los músculos de pared torácica y el diafragma, que tiene un movimiento característico de sliding con el hígado abajo. Cuando vemos este movimiento, significa que la pleura, el diafragma no está paralizado, que tiene una buena movilidad. Acá podemos ver un ejemplo, ¿verdad? Aquí es el vaso y el paciente cuando respira, esto en cámara lenta, ¿verdad? Para poder visualizar esto. Cuando respira, aquí aprovechando que el paciente tiene un derrame pleural, se visualiza la movilidad del diafragma. Acá también, ese es en el lado derecho, como el paciente tiene un derrame pleural, aquí se puede ver claramente el diafragma moviéndose. Este es el hígado, este es el derrame pleural, y acá podemos decir de que el paciente no tiene parálisis diafragmática. Bueno, importante también es buscar la zona de aposición diafragmática. La zona de aposición diafragmática es cuando nosotros colocamos el transductor en el sitio donde el diafragma se pone en contacto con la pared torácica hacia arriba y hacia abajo al son del ciclo respiratorio. Y esto es lo que se le conoce entonces como la zona de la aposición diafragmática. Se visualiza bastante bien con un transductor lineal. Un ejemplo lo vemos acá. Esto da el aspecto de una cortina. Este es el pulmón que se está deslizándose, y esto que vemos acá es el diafragma. Esa es la sombra de la costilla. Y cuando vemos esto corresponde a la zona de la aposición diafragmática. Y si vemos esto, el paciente no tiene neumotórax. Nuevamente, vean aquí, es una cortina que sube y baja. Baja durante la inspiración, sube durante la expiración. Entonces, cuando está presente esto, el paciente no tiene parálisis diafragmática. Acá también se puede ver la zona de la posición, aprovechando que el paciente tiene un derrame pleural. Vean aquí qué nítido se ve este espacio que corresponde al derrame pleural. Esto es el diafragma, este es el hígado. Inclusive acá se puede ver los vasos que se encuentran en la superficie del músculo frénico del diafragma. Bueno, para terminar, ¿cuáles son los mensajes importantes para llevar a casa? Bueno, primero, el mensaje quizás para neuroaprendizaje es esta diapositiva, que quizás no tiene que ver directamente con ultrasonido de pulmón, pero sí
con nuestro proceso de aprendizaje para técnicas nuevas. Y recordemos de que la parte neuroanatómica que nos genera temor a aprender cosas nuevas son las amígdalas, las dos amígdalas cerebrales. Y esas amígdalas cerebrales manda impulso para frenar la corteza prefrontal, que es la parte de nuestro cerebro, de nuestra neocorteza, que tiene que ver con la toma de decisiones finas y el aprendizaje ágil. Cuando tenemos temor, no podemos aprender fácilmente. Y vea que detrás de las amígdalas se encuentra esta estructura que tiene forma como de un caballito de mar, que corresponde al hipocampo. ¿Y cuál es la función del hipocampo? El hipocampo es nuestro disco duro, donde se almacena la información. Entonces, si tenemos temor, entonces no podemos guardar y no podemos aprender cosas nuevas. Entonces, para aprender mejor una técnica nueva, un medicamento nuevo, un dispositivo nuevo, tenemos que sacar tarjeta roja a las amígdalas cerebrales, quitar el miedo de entrar a la tecnología, y cuando le sacamos la tarjeta roja a las amígdalas, entonces surge lo mejor de nuestro cerebro, que es la capacidad de aprender de forma ágil y de una forma consolidada. Y el lema actual de la ultrasonografía es que hay que insonar para creer, como este pasaje bíblico donde Tomás está preguntando al maestro si está vivo o no, y que para creer de que ha resucitado tenía que tocar y ver de dónde está la zona donde le había hecho las heridas. O sea, hay que insonar para creer. Pero no hay que ver solamente de esta parte, porque también hay que recordar un pasaje también que tiene que ver con la parte teológica. Pero para ver, primero hay que creer, ¿verdad? Como decía Agustín de Hipona. También se le conoce como San Agustín, que fue un escritor, teólogo y filósofo cristiano. Para ver, primero hay que creer. Y de esta manera, el cerebro solo ve lo que sabe que existe. Y para ello tenemos que alimentar el cerebro de información para que luego, cuando agarramos el aparato, podamos ver todas las estructuras que en ultrasonografía pulmonar no es tan intuitivo, pero se necesita conocer la parte sonoanatómica. Y no queda más que practicar y seguir practicando y seguir estudiando y llevando cursos. Muchos cursos en línea son gratuitos. Mucha literatura también se ha publicado en los últimos años, también son gratuitos, y prácticamente no hay justificación para no aprender y sacarle provecho a esta tecnología.